Hola a todos, bienvenidos al siguiente documental donde discutiremos sobre el contenido de la materia algoritmia y programación. La programación como la conocemos en la actualidad puede considerarse una disciplina muy reciente, pues no es hasta hace unos pocos años cuando realmente empieza a hacerse común oír sobre ella. Los algoritmos, por otro lado, cuentan con una historia más antigua desde el punto en que son definidos concretamente, aunque las bases para su uso se remontan a hace mucho tiempo, puesto que comprenden un aspecto crucial en la vida. Este es el uso de la lógica y la razón, como forma de navegar en el mundo y lidiar con los problemas que aparecen en el camino. El término algoritmo proviene del nombre de un matemático persa, quien escribió un tratado sobre el manejo de números y ecuaciones. Aunque el concepto formal de algoritmo no existía en su tiempo, sus métodos sistemáticos para resolver problemas sentaron las bases para el desarrollo posterior de este campo, y es por ello que se le considera una figura importante en este campo. Civilizaciones como los babilonios y egipcios ya utilizaban procedimientos algorítmicos para realizar cálculos básicos, aunque sin la terminología que conocemos hoy en día. Por otro lado, la programación, entendida como el proceso de escribir instrucciones para que una computadora ejecute tareas específicas, comenzó a tomar forma en el siglo XIX con inventos como el telar programable de Joseph Marie Jacquard. Este dispositivo utilizaba tarjetas perforadas para automatizar patrones en tejidos, marcando un precedente importante en la automatización, un desarrollo que permitió el estilo de vida actual. Sin embargo, fue a mediados del siglo XX cuando la programación se consolidó como disciplina con el desarrollo del primer lenguaje de programación de alto nivel, Fortran, creado en 1957. Este lenguaje facilitó la realización de cálculos complejos y abrió las puertas a otros lenguajes como BASIC y C durante las décadas siguientes. Algoritmos. Un algoritmo es una secuencia finita de instrucciones o pasos bien definidos que se utilizan para resolver un problema o realizar una tarea específica. En el ámbito de la informática, los algoritmos son esenciales, ya que permiten a las computadoras llevar a cabo procesos complejos de manera eficiente y sistemática. Consecuentemente, un algoritmo debe ser preciso, ordenado y tener un inicio y un fin claros. Por ejemplo, encender una luz puede describirse como un algoritmo, verificar si la luz está apagada, presionar el interruptor y repetir hasta que se logre el objetivo deseado. Los algoritmos pueden clasificarse según diferentes criterios, como su naturaleza, el tipo de operaciones que realizan, o su propósito, constantes y variables. En programación, los términos de constantes y variables son de gran importancia para todo programa, pues cumplen con una función muy importante, sirven para almacenar datos. En el caso de las constantes, estas son valores fijos que no cambian durante la ejecución del programa y por ello siempre valen lo mismo. Por ejemplo, el valor de pi es una constante matemática y su valor siempre será el mismo. En el caso de las variables, estas son espacios en la memoria que pueden contener datos que cambian a lo largo del tiempo. Estos datos sí pueden ser modificados de acuerdo con la necesidad de la situación. Por ejemplo, dentro de un programa puede existir una variable llamada edad, puede almacenar diferentes valores a medida que se actualiza. Datos y tipos de datos. Los datos son la información que se procesa dentro de un programa y son una de las formas en las que el usuario puede interactuar con el programa. Dichos datos poseen sus propias características, y es por ello que se encuentran divididos en tipos. Estos tipos de datos definen la naturaleza de esta información y cómo se puede manipular. Expresiones. Una expresión es una combinación de distintas variables, constantes y operadores que son evaluadas para producir un valor. También son conocidas como fórmulas aritméticas dentro del campo de las matemáticas. Las expresiones pueden ser simples o complejas, pues dependen en gran medida de qué es lo que se quiere obtener, e involucran operaciones aritméticas, lógicas o de comparación. El resultado de una expresión puede ser utilizado en otras partes del programa para tomar decisiones o realizar cálculos adicionales. Además, dichas operaciones implican el uso de operadores para hallar resultados, siendo algunos de los más comunes los aritméticos y los relacionales.
Todo programa se compone por un grupo de instrucciones que le dicen qué es lo que debe hacer. Estas instrucciones son lo que definen la estructura del mismo. Dentro de la programación estructurada, existen tres tipos que son usadas para distintos fines. Estructuras secuenciales. Las estructuras secuenciales pueden considerarse la forma más fácil de desarrollar un programa. En este tipo de estructura, las instrucciones se ejecutan en un orden lineal, una tras otra, por lo que no tienen la capacidad para tomar otro camino. Cada línea de código se ejecuta de arriba hacia abajo, lo que significa que el resultado de una instrucción puede ser utilizado por la siguiente. Estructuras selectivas. Las estructuras selectivas, también conocidas como estructuras de decisión, permiten que el programa tome decisiones basadas en condiciones específicas. Esto quiere decir que el flujo del programa puede cambiar dependiendo de si una condición es verdadera o falsa. Las estructuras selectivas permiten a los desarrolladores crear aplicaciones más dinámicas y adaptativas. Estructuras repetitivas. Las estructuras repetitivas e iterativas son llamadas de esta forma porque permiten ejecutar un bloque de código varias veces mientras se cumpla una condición. Existen muchas operaciones que requieren que una misma tarea se haga varias veces, y la idea de tener que reescribir una parte del código o algoritmo solo para ello crearía una situación donde se desperdicien tiempo y recursos. La programación estructurada es un paradigma de programación que busca mejorar la claridad, calidad y eficiencia en el desarrollo de software, una necesidad que se ha vuelto más evidente con el paso de los años. Se caracteriza por varias cosas, como el hecho de que son fáciles de leer y mantener, también el hecho de que sigan una estructura lógica, lo que evita flujos confusos que impidan entender el código. Esto se condensa en ventajas como una mejor legibilidad y la capacidad para detectar errores, lo que le ha convertido en una base muy sólida en la programación en general. Programación modular. Por otro lado, la programación modular es un enfoque que complementa a la programación estructurada al dividir un programa en módulos o funciones que sean más pequeñas y manejables. Cada módulo es independiente por lo que se encarga de una tarea específica y puede ser desarrollado, probado y mantenido sin tener que alterar el resto del código. Funciones. Las funciones pueden ser analizadas tanto como parte de las matemáticas como de la programación. Aunque comparten la misma función en ambos casos, son bloques de código que realizan una tarea específica y pueden ser invocadas desde diferentes partes de un programa. Las funciones permiten encapsular lógica, facilitando su reutilización y mejorando la organización del código. Estructura de datos. La estructura de datos se refiere a la forma en que se organizan y almacenan los datos en un programa, lo cual se hace para facilitar su acceso y manipulación. Existen diversas estructuras de datos, cada una adecuada para diferentes tipos de aplicaciones y operaciones, como por ejemplo los arreglos, las listas enlazadas y los árboles. Diseño de pruebas. Se ha dejado en claro la forma en que funcionan los algoritmos y programas, pero también se debe mencionar que es posible encontrar errores en los mismos que generen fallos graves en su ejecución. Es por ello que se requiere el diseño de pruebas para determinar la funcionalidad del programa o algoritmo. El diseño de pruebas implica la planificación y creación de casos de prueba para asegurar que un sistema o componente funcione correctamente y cumpla con los requisitos especificados. Este proceso se basa en la identificación de las funcionalidades del software y en la creación de escenarios que permitan verificar su comportamiento bajo diferentes condiciones. Ejecución de pruebas. Las pruebas elaboradas deben ser llevadas a cabo para evaluar el comportamiento del programa. Durante esta fase del desarrollo, se ejecutan los casos de prueba y registran los resultados para determinar si el software cumple con las expectativas establecidas. Estas pruebas pueden tener distintos objetivos, como la cobertura de segmentos y de ramas que analizan la ejecución de las instrucciones para hallar irregularidades. También se puede mencionar el efecto de los bucles, que deben tener condiciones muy precisas para su finalización o pueden seguir ejecutándose indefinidamente. Mantenimiento de algoritmos. Una particularidad de los programas y algoritmos es que estos pueden cambiarse aún después de ser implementados.
Esta es una gran ventaja pues la capacidad de actualizar, mejorar o corregir algoritmos a lo largo del tiempo permite responder a nuevas necesidades con facilidad. Esto puede incluir la optimización para mejorar el rendimiento o la corrección de errores detectados después de la implementación. Conclusión. Como bien se puede imaginar, la programación y el uso de algoritmos aportan gran utilidad en muchos campos, pero al mismo tiempo es necesario garantizar que la lógica detrás de cada caso sea correcta. La evaluación de algoritmos es un proceso que analiza el rendimiento y la eficiencia de un algoritmo a través de métricas como el tiempo de ejecución y el uso de memoria. Gracias a esto, los programadores pueden determinar si un algoritmo funciona como se debe. Lo que se puede tomar de esto es la noción de que la capacidad de evaluar y mejorar algoritmos es fundamental para desarrollar soluciones que sean efectivas en diferentes entornos y con diversos volúmenes de datos.